A ver, abro.
Buenos días, tome asiento. Buenos días nuevamente. Empezaremos a tratar los temas que nos corresponden con respecto a inmunología. Bueno, conocemos que el sistema inmunológico es el que nos defiende, ¿no? Es un sistema inmunitario, que así se le llama, que defiende al organismo frente a la invasión de sustancias extrañas o peligrosas. Dentro de estas sustancias extrañas, peligrosas, bueno, de hecho están los microorganismos, que fue, digamos, el primer aspecto a ser considerado y que dio concepto al sistema, que había un mecanismo de defensa, ¿no? Y aquellas personas que no se infectaban por algo quedaban inmunes. Entonces debía haber un sistema inmunitario que funcionaba frente a los microorganismos que nos causan infecciones como bacterias, virus, hongos, etcétera, y que estamos en contacto a lo largo de todo nuestro tiempo de evolución que tenemos. ¿Han hecho microbiología? Sí, han hecho, ya, listo, muy bien. También mencionábamos que las células cancerosas son células peligrosas que agreden al organismo, ¿no? El problema es que son nuestras células que han mutado. El sistema inmunitario también nos provee defensa frente a ellas, ¿no? Pero claro, acá un poco que la connotación varía con respecto a los microorganismos. El sistema inmunitario también es el responsable del rechazo de los órganos y tejidos trasplantados, porque el sistema inmunitario reconoce lo propio y todo aquello que no es propio lo elimina, ¿no? Claro que esto nos trae desventajas sobre estos procedimientos que hoy en día se utilizan en el tratamiento, por ejemplo, de insuficiencias de órganos, ¿no? Inclusive algo tan común como es la transfusión sanguínea. Ahora bien, para defender al organismo de todos estos invasores, agresores, el sistema inmunitario debe ser capaz de, uno, de reconocer, distinguir lo que pertenece al organismo, lo propio. Y segundo, reconocer lo que no le pertenece. Ambas cosas tiene que hacer el sistema inmunitario y de hecho las hace, ¿no? Ahora bien, usualmente utilizamos este término para señalar aquello extraño, ¿no? Los antígenos, que son sustancias que el sistema inmunitario detecta como extrañas. Ahora bien, puede ser eso, ¿no? Es extraño, pero no necesariamente va a dar lugar a una respuesta inmunitaria.
Si el antígeno da lugar a una respuesta inmunitaria, entonces le llamamos inmunógeno. Por ejemplo, hay prótesis, ¿no?, que se utilizan, desde los dentales, inclusive prótesis dental, sí, lo más común, y otras como la cadera, etcétera. Son sustancias extrañas, antigénicas, cierto, pero no inducen respuesta inmunitaria. Por eso es que se pueden utilizar. Claro que hay características particulares de cada una de estas estructuras que hacen que el sistema inmunitario no las rechace, ¿no? Entonces, hablar de antígenos sí, es hablar de una sustancia o cuerpo extraño, ¿no? Y si este nos causa o da lugar a una respuesta inmunitaria, entonces es un inmunógeno. Claro que ustedes, y vamos a ver también, que los textos a veces utilizan el término antigénico como que ya es un inmunógeno automáticamente, ¿no? Entonces sí hay que tener un poco cuidado cuando se utiliza ese término, ¿no? Solo para denotar con respecto a la inmunogenicidad, ¿no? Ahora bien, los antígenos se perciben sí como peligrosos, causantes de enfermedad, y estimulan la respuesta inmunitaria, como hemos señalado. ¿Que los antígenos qué pueden ser? ¿No? Partes del interior o exterior de bacterias, virus, otros microorganismos como parásitos y aún células cancerosas, ¿no? Pueden ser moléculas independientes de un organismo, por ejemplo, moléculas como alimentos, fármacos, polen. ¿Hay alergia a los alimentos? Sí, ejemplo, al, ya, al maní, a los mariscos, a los pescados, a la carne de cerdo, ¿no? Y alergia a la leche inclusive, ¿no? El, aquí en esto tenemos que distinguir, ¿no? Hay alimentos que sí son antigénicos, inmunógenos, dan una respuesta, da causa alergia, ¿no? Pero hay otros que no necesariamente causan la alergia, pero sí condicionan mayor facilidad para que el organismo detecte otra sustancia y cause la alergia. Algo así como facilitadores, ¿no? Por ejemplo, el chocolate. Por sí mismo rara vez es inmunógeno, pero sí facilita que otras sustancias rápidamente puedan dar, que se llama alergia. Por eso cuando una persona tiene alergia dice, no, nada de chocolates, nada de aceitunas, nada de este tipo de cosas. No es que ellos sean los antigénicos, sino hacen de que se pueda responder más rápidamente por el sistema inmunitario, más intensamente, entonces puede causar alergia. Inclusive la cebolla, dicen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Los fármacos, sí, eso lo vamos a ver después, el polen, que son ejemplos clásicos. Moléculas propias del organismo que mutan, ¿no? Que mutan, entonces se vuelven antigénicos, pero también debemos reconocer que hay lugares privilegiados. ¿A qué llamamos eso? Aquellas estructuras que el sistema inmunitario no sabe que existen y que no está en contacto con ellos. El sistema inmunitario está en contacto con todo el organismo, sí, reconociendo lo propio, etc. Pero hay lugares donde no llega. Ejemplo. Claro, el conducto seminíferos, donde se desarrollan los espermatozoides. Otro, no, el cerebro sí llega al cerebro. Claro que el cerebro tiene una barrera metaencefálica que no le permite, pero hay procesos inflamatorios facilitan el ingreso. Sí, sí reconoce a las neuronas. Está la microglía que la reconoce, ¿no? No hay problema. El cristalino no sabe que existe. Por eso si un ojo se daña, el oculista tiene que ver, el oftalmólogo tiene que ver rápidamente si está indemne, no hay problema, ¿no? Y si no, hasta tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque si se daña y se expone al sistema inmunitario, el sistema inmunitario, bueno, va a dañar el ojo, el humor vítreo de ese ojo, lo va a curar. Pero con el tiempo se va a dar cuenta que al otro lado está el humor vítreo y lo ataca. Conclusión, ceguera de ambos lados.
Entonces se tiene que evaluar rápidamente, ver si la lesión expuso, ¿no? Claro que eso es una decisión que se tiene que tomar rápidamente, pero comprenden la magnitud, ¿no? Ahora bien, los antígenos generalmente nosotros los asociamos a una respuesta específica, a una respuesta adaptativa. Porque hay otro tipo de respuesta que se llama la respuesta innata, inmune innata. O sea, tenemos dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa, ¿no? La respuesta innata, eh, no adaptativa, que conocemos, la respuesta innata, casi no utilizamos el término para este tipo como inmunógeno, sino hablamos de patrones moleculares asociados a patógenos, en vez de decir antígenos, ¿no? Entonces hablamos de patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs. ¿Y qué cosas son los PAMs? Son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos patogénicos y bastante frecuentes con los cuales hemos tenido y seguimos teniendo relación. Por ejemplo, dentro de estas moléculas está la manosa, el peptidoglicán, lipopolisacárido, lipoarábido mananos. ¿Quién tiene manosa? ¿Qué microorganismos tiene manosa en su estructura? Me pregunta, me responde. Los hongos, ¿no? Y bueno, peptidoglicán o peptidoglicano, bacterias gram positivas, lipopolisacárido, bacterias gram negativas, lipoarábido banano, micobacterias. Claro, ahora cuando hablamos de micobacterias, la primera que se nos viene a la mente es tuberculosis, pero también hay leprae, ¿no? Entonces tienen estructuras comunes. Lipopolisacáridos, ¿quiénes tienen? Ejemplos. Dijeron bacterias gram negativas, ejemplo de bacterias gram negativas. E. coli, nada más. Campylobacter jejuni. O sea, como yo no he hecho microbiología hace años, no me acuerdo. Otra, salmonella, shigella. Ejemplo de que tengan peptidoglicano, gram positivos. Los cocos más comunes, ¿no? Claro que no son los únicos, pero los más comunes. Estafilococos, streptococos, etc. Ejemplo de hongos. Cándida estrictamente no es hongo. Es un microorganismo entre bacterias y hongo. Está en medio. Claro que tiene sus estructuras también. Manosa, no me acuerdo si tiene manosa. Pero hay hongos sí que son. Aspergillus. Ya, hay que repasar, definitivamente. Ya, estos patrones moleculares son reconocidos mediante receptores específicos, conocidos como receptores de reconocimiento de patrones moleculares, PRR. Entonces, en caso de los antígenos, quien los reconoce son los anticuerpos y también los receptores de linfocitos B, linfocitos T. No son específicos para ellos y para cada tipo de molécula en particular, pero los receptores que estamos hablando, que actúan para reconocer en la respuesta inmune los patrones moleculares, reconocen patrones moleculares. ¿Eso qué significa? Son patrones que corresponden a un conjunto de bacterias, virus, por lo tanto no son específicos. Por eso dice patrones moleculares. Con el lipopolisacárido puedes reconocer a todas las gram negativas, ¿no? Hablando así en extremo y general, puedes reconocer a todos.
Pero el sistema inmunitario adaptativo reconoce a uno solo, por ejemplo, a Shigella, y todavía en una cepa específica, y se identifica. Es más bien individual. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la respuesta inmune reconoce patrones moleculares, sí, para eso tiene sus propios receptores, pero el sistema inmunitario adaptativo más bien reconoce moléculas, individualidades. Ahora bien, estos patrones moleculares, como mencionamos, están anclados en biomembranas e inclusive también pueden ser secretados en la circulación. Ahora, dentro de los principales receptores de patrones moleculares están los conocidos como receptores semejantes o receptores tipo TOL. ¿Y por qué se dice eso? Porque en realidad estos receptores se reconocieron en la mosca primero. ¿Y quién lo hizo? TOL. TOL no tiene nada que ver con la medicina. No es microbiólogo, biólogo, pero pronto se vio que en nuestras células también había estos receptores. Y por eso se llaman receptores tipo TOL. Están los receptores tipo NOD, ¿no? Receptores de manosa, aquí hay algunos ejemplos, y receptores de lectina tipo C. Ahora bien, estos receptores para reconocer a los patrones moleculares se encuentran en macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células del endotelio vascular, células del epitelio intestinal. Están macrófagos, neutrófilos, que son los primeros que acuden cuando hay un proceso infeccioso invasivo, ¿no? Al toque ellos. Pero como ustedes ven, no tienen reconocimiento específico, sino de patrones moleculares. Y con eso reconocen bacterias y todo lo demás. No, pero también el macrófago, luego vamos a ver que tiene sus propias particularidades y que lo hacen un puente entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta adaptativa, ¿no? El macrófago. Ahora bien, entonces, ya entrando a la respuesta inmunitaria. Esta respuesta consiste en reconocimiento antigénico de posible daño, activación y movilización celular, eliminación y destrucción del antígeno, ¿no? Mecanismos efectores. Entonces, en una respuesta inmunitaria hay 3 momentos, hasta 4 se puede decir. Primero, reconocimiento. ¿Qué cosa viene? ¿Qué ataca? Segundo, activación. Eso significa armar la respuesta inmunitaria, elegir quiénes van a responder y los mecanismos. Y segundo, el mecanismo efector, que es la eliminación y destrucción del antígeno, ¿no? Desarrollando los mecanismos efectores. Y una cuarta sería controlar y finalizar la respuesta inmune. La respuesta inmune se va a dar mientras exista el antígeno, mientras existe el extraño que lo está causando, ¿no? Entonces se arma toda la respuesta, se multiplican las células, pero una vez que es eliminado, disminuye, entonces el estímulo disminuye también, entonces la respuesta inmunitaria empieza a disminuir. Pero para eso debe haber mecanismos de control. Algunas veces se puede salir, estos mecanismos de control no funcionan, entonces puede que el microorganismo esté ya eliminado, no esté, pero la respuesta inmune continúa. ¿Y qué podemos tener? Por ejemplo, shock anafiláctico. En el shock anafiláctico ya la bacteria que la causó, generalmente es un gram negativo, ya fue eliminada, no existe. Pero el sistema inmunitario sigue dando lugar a una respuesta inmunitaria que causa daño al organismo, inclusive es bastante peligroso y dañino, ¿no? Hasta mortal. Hoy en día ya casi no se da esto debido a que ya los procesos infecciosos graves son controlados mediante fármacos, ¿no? Antibacterianos, etc. Entonces ya la respuesta inmunitaria no se da. Y eso también se ve, ¿no? Invade el microorganismo, una bacteria, sí, está en pleno ejercicio el sistema inmune, pero como viene el antibacteriano, ¿no? Lo elimina, ya no hay mucho estímulo para el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque ya fue eliminado por el antibacteriano, ¿no? Entonces, como que queda ahí pendiente, ¿no? Entonces,
Sí, lo que nos protege en este caso ya es el fármaco, ¿no? Lo elimina al microorganismo y no tanto el sistema inmunitario. Cuando el sistema inmunitario no actúa de forma adecuada, ¿no? Confundiendo lo propio con lo extraño, ataca entonces al propio organismo y entonces genera lo que se llama la autoinmunidad. Ejemplo, la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad a nivel de la tiroides. Está también la enfermedad de Graves, que también es otro tipo de enfermedad a nivel de la tiroides. El lupus, ¿no? Son ejemplos. Hay más. Ahora, el organismo puede que no genere respuesta inmunitaria apropiada. Entonces tenemos inmunodeficiencias, sobre todo a la invasión de microorganismos. Ejemplo, VIH. Y el caso que hemos tenido a último, ¿qué cosa es? Que hay pandemia, nos han encerrado. El COVID, ¿cómo funciona el COVID? ¿Hay inmunodeficiencia? Esa es la pregunta. No les digo que sí, tampoco les digo que no. Porque han visto la agresividad es alta. Claro que hoy en día las vacunas, todo han cambiado, ¿no? Hay que ver qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Porque aparentemente no habría mucha defensa frente a, ¿qué se llama? Al COVID, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasó ahí o qué está pasando. O caso contrario, el sistema inmunitario da una respuesta excesiva al antígeno y causa daño al propio organismo. Estamos hablando de hipersensibilidad. Muy bien, entonces vamos poniendo en panorama los dos tipos de respuesta inmunitaria que se va a dar. Ahora, ¿quién responde a todo eso? El sistema inmunitario. Claro, es una red compleja de células y órganos especializados, ¿no? Y distinguen lo propio de lo extraño en el organismo. Ahora bien, puede alterarse, sí, como estábamos mencionando, ¿no? Causándonos alergias y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sistema inmune? La defensa, para proteger a la invasión de agentes infecciosos. La homeostasis, pues regula la uniformidad biológica de las células del organismo, liberándolo o eliminando células dañadas o desnaturalizadas, ¿no? Y tratando de conservar la integridad morfológica y funcional del individuo. La vigilancia, ¿no? Tiende a la identificación y anulación de células anormales que se forman en el organismo. Hay toda una teoría que se llama la inmunovigilancia para, para casos de las neoplasias, ¿no? Tipos de inmunidad, ya estuvimos más o menos señalando. La inmunidad innata o natural, que está desde que nacemos, no es específica. La inmunidad adaptativa o adquirida, en que la respuesta al extraño es más lenta ciertamente que la innata, pero es específica y posee memoria inmunológica. O sea, ya lo conozco y también reconoce el sistema inmunitario la respuesta adaptativa con que lo eliminó. Y en cada encuentro que tiene, va afinando mejor la respuesta, mucho más específica, mucho más efectiva en cada encuentro que va, ¿no? Y claro, estamos hablando de dos tipos de respuesta inmunitaria, pero hay relación entre los tipos, entre los dos. Eh, la respuesta innata da pie para que la respuesta adaptativa pueda ingresar. Algo así como yo no puedo atacar a esto porque no lo reconozco o no tengo los elementos y va a ser un puente, sobre todo con el macrófago, y el macrófago va al sistema inmunitario adaptativo y lo presenta. Ahí esto. El sistema adaptativo lo reconoce de manera específica y devuelve. El macrófago es una célula que al primer momento en la respuesta adaptativa innata natural es como un soldado que va a la guerra sin saber con quién se enfrenta. Le dan su fusil y corre al campo de batalla. Y va. Y no sabe con quién. Si lo elimina, bien, ahí queda todo. Pero si no puede, entonces lo captura y se lo lleva. Y más bien, cuando ya la respuesta adaptativa adquirida se activa,
arma al macrófago con la respuesta adecuada, específica. Lo arma y le dice, sí, ya, ahora tú corres nuevamente allá, pero ya está armado, ya está enseñado, ¿no? Y por eso el macrófago funciona en los dos sentidos y en los dos mecanismos. ¿Eso qué significa? Que la respuesta adaptativa utiliza los mecanismos de la respuesta innata y la respuesta innata también lo hace con respecto a la respuesta adaptativa. No es que estén separados los dos, ¿no? Ahora, la respuesta adaptativa o adquirida se divide en dos aspectos, ¿no? La humoral y la celular. Eh, el dogma antiguo era de que si hay respuesta humoral, no hay respuesta celular. Y si no hay respuesta celular, si hay respuesta celular, no hay respuesta humoral. Pero no es tan, digamos, esa división no es así tajante. Como que se utilizan y se complementan las dos. Pero es cierto, para cada tipo de antígeno, o hay una respuesta humoral o hay una respuesta celular, ¿no? Pero no significa que son totalmente separados y divorciados. También hay relación entre ellos. Muy bien, dentro de las células del sistema inmunológico que tenemos, están las células circulantes de la sangre. Empezamos por allí, pero después vamos a ver que hay más células todavía. En la sangre, los harto conocidos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Y claro, acá nos los ponen en relación a la proporción que son en sangre circulante, ¿no? Del total. Neutrófilos sí son en la mayor cantidad, los basófilos en menor cantidad, ¿no? Cada una de ellas tiene sus características que las podemos ver. ¿Han hecho histología? Sí. ¿Han hecho un extendido de sangre? ¿Han hecho o no han hecho? Sí, no, ya. Si no han hecho ahora, lo vamos a hacer. Ya, justo se faltó ese día el compañero, no estuvo. Ya, vamos a hacer un extendido en la práctica y vamos a ver esto, en la coloración y todo eso, ¿no? Para ver, identificar cada una de las células y hacer un recuerdo porcentual por lo menos, ¿no? Bueno, entonces en sangre están acá. En tejidos hay otras células, macrófagos, mastocitos, células dendríticas. Haciendo una relación en alguna de ellas. Los neutrófilos sí salen a los tejidos, son los primeros en acudir, ¿no? Y se enfocan en lugares de agresión. Los monocitos son las mismas células que los macrófagos, solo que los monocitos están en sangre, tienen su especificidad, son efectores a nivel de sangre. Salen afuera, se convierten en macrófagos. Son los mismos, pero también son células con los mismos elementos que los monocitos y son activos, son efectores. Pero también hay que reconocer que los macrófagos van a ir a los tejidos y van a tener van a tener un grado más de diferenciación. Por ejemplo, si van a las articulaciones, tenemos los sinoviocitos, ¿no? A nivel de los pulmones, ¿qué tenemos? Las células macrofágicas, ¿células qué? Células de polvo. Macrófagos. Hay que diferenciarlos de los que producen la sustancia surfactante pulmonar. Esos son otros, ¿no es cierto? La microglía estaría al nivel del sistema nervioso, entonces se diferencian los macrófagos. Y hay un sistema, el sistema monocítico macrofágico celular. Es todo un sistema, ¿no? Macrófagos lo llamamos en términos generales porque están en los tejidos. Los mastocitos, antes se mencionaban que eran los basófilos, pero hoy día se sabe que tienen un origen diferente, pero se comportan igual que el basófilo, tienen prácticamente la misma características. Están las células dendríticas, que también hay dos tipos de células dendríticas que le llaman central y periféricas, porque se diferencian o bien a nivel central o a nivel periférico. En fin, pero su función básicamente es presentar antígenos. No son células efectoras, son presentadoras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos?
que todas estas células se originan en la médula a través de una célula madre pluripotencial. Entonces, todas estas se generan de este tipo de célula. Ahora bien, este proceso en el cual se van creando y diferenciando es un proceso continuo y que da lugar a las células sí que están en la sangre que hemos mencionado y que todo este proceso le llamamos hematopoiesis. Para empezar, ¿no? Entrando, podemos inicialmente reconocer tres estirpes o tres líneas. Una, el linaje erictoide y megacariocito. Entonces, la célula madre pluripotencial se va a diferenciar en una célula formadora de colonias, que también así se la llama, en este caso, de las cuales se van a originar los eritrocitos y las plaquetas. Claro, de los megacariocitos salen las plaquetas. El linaje mieloide, donde se forman las células mieloides. ¿Y qué tenemos? Eosinófilos, basófilos, mastocitos, neutrófilos y los monocitos. Claro que acá diferenciamos los granulocitos y no granulocitos. Los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, ¿no? Que es otra clasificación por los gránulos que tienen. Y por otro lado está el linaje linfoide. El progenitor linfoide que da lugar a los linfocitos B, linfocitos T y células natural killer. Que también, como estos no tienen granulocitos, los juntamos con los monocitos y que decimos células no granulocíticas, ¿no? Entonces, es otro tipo de clasificación. Entonces, ¿qué tenemos? De la médula ósea hay una célula pluripotencial que se multiplica, ¿no? Al multiplicarse va a diferenciarse en lo que dijimos, ¿no? Una serie, esto acá, la serie linfoide, acá está a nivel de la sangre la serie mieloide, que tenemos aquí, y aquí la célula que tiene que ver con los eritrocitos. Ahora bien, entonces, veamos. Estas células se forman en los órganos linfoides, y tenemos dos tipos de órganos, los primarios y los secundarios. Los primarios es allí donde se originan y desarrollan las células del sistema inmunitario. Se diferencian, etc., ¿no? Y tenemos dos órganos primarios, la médula ósea, origen de las células del sistema inmunitario, del sistema inmunológico, ¿no? Y también maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B se originan en la médula ósea, pero se quedan ahí para madurar, mientras que todas las demás se salen afuera. Entre ellas salen los linfocitos T al timo, donde van a madurar, y tenemos el timo como célula, como órgano linfoide primario, ¿no? Entonces tenemos la médula ósea y el timo. Ahora, aquí maduran las células, y ya maduras salen a la circulación. ¿Y a dónde van? A los órganos secundarios. En ellos, las células inmaduras son las que se activan frente a los antígenos. Ahí toman contacto con el antígeno, lo que implica que alguien les tiene que llevar. Alguien les tiene que llevar. O le lleva el macrófago o le llevan las células dendríticas. Y lo llevan a través del sistema linfático. El sistema linfático tiene una característica que puede transportar moléculas bastante complejas hasta células. No lo hace el sistema, sí lo hace el sistema circulatorio, pero el sistema circulatorio solo lleva lo que él conoce, no lo extraño, ¿no? Y cuando llega lo extraño significa que ya invadió el organismo y tenemos una severa invasión. Pero por el sistema inmunitario va a través de los pasos hasta llegar a los órganos linfoides secundarios, y ahí son reconocidos. Y ahí se activan a las células inmunes. Dentro de estos órganos linfoides tenemos los altos conocidos, ¿no? Claro, lo que más mencionamos son los ganglios linfáticos y el vaso. Los ganglios linfáticos, que son órganos secundarios organizados, y que los conocemos. Esto sí, en histología lo han debido de ver. Y también están ubicados en ciertos lugares, ¿no? Cuando hay una
amigdalitis, faringitis, ¿qué se busca? Los ganglios, porque se activaron y crecieron, ¿no? Porque están dando una respuesta. Esa activación de los linfocitos T y B, etc. Pero también hay otro tipo de tejido, conocido como el tejido linfoide difuso, que tiene el mismo contenido que tienen los ganglios linfáticos, solo que no tienen cápsula. Pero están dentro de los tejidos. Y por eso se llama tejido linfoide difuso. Las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyerl, también donde se activan también los linfocitos por los antígenos. Claro, las glándulas, las amígdalas, las placas de Peyerl, bastante las conocemos, pero hoy en día se ve que este tejido linfoide difuso está a lo largo de las mucosas y se tiene lo que ahora se menciona como tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT que se llama, ¿no? Y que se diferencia o se más o menos se les identifica a nivel del aparato respiratorio, el MALT, o a nivel del intestino, el GAD, ¿no? Que se conoce. Pero también la conjuntiva y la mucosa urogenital tiene este tipo de tejido. Si se dan cuenta, estos tejidos están en lugares donde tienen contacto con el exterior, ¿no? El intestino está las placas de Peyerl, el GAD que ahora se llama, los bronquios está ahí, las amígdalas, todo. Entonces son lugares donde ingresan. Inclusive aquí tendríamos que agregar al apéndice. Hoy ya se sabe que el apéndice no es que sea un órgano en involución, no, es un órgano linfoide. Es importante porque nos protege de todos o tiene participación en la protección con todos los antígenos que llegan con lo que vamos ingeriendo, ¿no? Se van procesando todo, ¿no? Claro que también causa problemas porque se inflama y si se inflama ya estamos en problemas, lo único que hay que hacer es sacarlo. Y se saca, pero bueno, podemos seguir viviendo felizmente porque todo el resto todavía funciona, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los órganos primarios, donde se forman el tejido inmune, se desarrolla y maduran algunas células. El timo, lugar de maduración de los linfocitos T, médula ósea, que es el origen de la mayoría de los sistemas inmunes. ¿Y quién madura acá? El linfocito B. Órganos secundarios, donde las células inmunes maduras son activadas por el antígeno. Tenemos los ganglios linfáticos, las placas de Peyerl, el vaso a nivel circulatorio. Empezamos con la médula ósea. La médula ósea tiene dos compartimentos, el compartimento vascular y el compartimento hematopoyético. En el compartimento vascular, los senos vasculares recubiertos de células endoteliales, arterias, venas que llegan ahí, ¿no? Y que vendrían a ser lo que estamos viendo acá en rojito, es un esquema. ¿Qué tipo de tenemos arterias, venas, pero también en medio tenemos los capilares? ¿Qué tipo de capilares? Sinusoidales, porque tienen que salir células, necesitan campo, ¿no? Entonces de aquí entran y salen las células por aquí, ¿no? Ahora bien, el compartimento hematopoyético es donde se originan las células. Tiene dos componentes. Células estromales, ¿no? Que es el estroma, acá adipocitos, células endoteliales, también hay macrófagos, fibroblastos, y también la matriz extracelular. Y en medio de ello están las células madres hematopoyéticas o células madres totipotenciales. Ahora bien, estas células madres de la célula ósea en realidad son pocas, ¿no? Entre 4 a 100 células madres por cada 10 a las 5 células de la médula ósea, o sea, las que ya están en diferenciación. Pero son importantes porque se están multiplicando continuamente. Pero al multiplicarse, claro, mantienen un número de células madres totipotenciales, pero en cada multiplicación hay una diferenciación a una célula de progenie o célula formadora de colonias.
que esta sí ya está diferenciada. Una vez que está diferenciada, hablamos ya de los linajes, sea mieloide, eritroide o linfoide que hemos dicho. Ya está diferenciada. Entonces, ya comprometido, esta célula de progenie o célula formadora de colonias, también multiplica para dar lugar a más células formadoras de colonias. Pero en cada multiplicación también hay un grado de diferenciación. Y así se van diferenciando progresivamente hasta que llega un grado de diferenciación, pero ya no multiplica. Y eso creo que ustedes lo saben, ¿no? Mientras más diferenciado una célula, pierde capacidad de multiplicación. Entonces, si necesitamos más macrófagos, no es que el macrófago se multiplica, sino los anteriores tienen que multiplicarse para dar el macrófago. Aunque me están dando dudas si el macrófago se multiplica. ¿Se multiplica o no el macrófago? El macrófago como tal, el monocito. Creo que no. Se diferencia nada más. Sí. Listo. Ahora, muy bien. Para que esto se dé, esta diferenciación, maduración y diferenciación de las células, diferenciación, entonces hay un microambiente para que se produzca, ¿no? Ahora bien, este microambiente está producido, formado por el endotelio, células estromales, que son células epiteliales, adipocitos, fibroblastos, etc., la matriz extracelular, citoquinas secretados localmente y por también interacciones de célula a célula. Es cierto, las citoquinas se producen en la médula, sí se producen porque es necesario, pero también mucho depende de las citoquinas externas que llegan a la médula desde el organismo, ¿no? Estos regulan, todos estos componentes, sobre todo las citoquinas, regulan la proliferación, compartimentalización y diferenciación de las células hematopoyéticas. Veamos, ¿cómo se regula la hematopoiesis? De dos maneras. Uno, mediante la secreción de citoquinas, ¿no? Y claro, también debe haber expresión de receptores de citoquinas, y mediante el control de la muerte celular programada, conocida como apoptosis. Pero hay dos formas en que esta se pueda dar. ¿Cuáles son? Biología celular y molecular. Programada e inducida. Nuestras células, que no tienen que ver nada con el sistema inmunitario, envejecen y llegan a un punto en que son eliminadas. Muerte programada. Por eso nuestras células no son inmortales. La otra que sí, dadas ciertas circunstancias, se tiene que inducir. Por ejemplo, cuando hay una respuesta inmunitaria celular y tienen que eliminarse a un virus, se induce a la muerte de la célula, ¿no? Queda eliminada la célula junto con el virus, ¿no? Y así, entonces hay dos formas, ¿no? La muerte celular programada, o sea, que se da, ¿no? O la muerte inducida. Generalmente a la inducida es la que se le llama como la apoptosis. Ahora bien, ¿cómo se regula la hematopoiesis? Mediante las citoquinas. Secretado por las células estromales de la médula ósea, sí. Por linfocitos macrófagos que son activados en la periferia, ¿no? Durante una respuesta innata o adquirida. Y bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Interleucina 3. Interleucina 3 tiene que ver básicamente como una citoquina que estimula el crecimiento. No es específica, pero sí estimula crecimiento y multiplicación de varios tipos de colonias, ¿no? Interleucina 7, 4, que es específica, están los factores estimulantes de colonia, granulocitos, monocitos, factores estimulantes de colonias de granulocitos, de monocitos, la eritropoyetina, que es otro tipo también de citoquinas, claro que no la mencionamos así. Y miren, aquí que tenemos, acá, por ejemplo, una célula progenitoria linfoide. Dependiendo de las citoquinas, es que se van a diferenciar en las células linfoides. Células B o células T, dependiendo de las citoquinas que van a influir. Lo mismo en la célula mieloide, ¿no? Entonces, y no es que una citoquina haga la diferencia, necesitan varias.
es un juego, ¿no?, de entre varias citoquinas. Dependiendo de la combinación de citoquinas que estimulan, se hace la diferenciación. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, las citoquinas implicadas en el crecimiento y la diferenciación hematopoyética, aunque no sea específica. Interleucina 3, 7, los factores estimulantes de colonias de granulocitos, monocitos, granulocitos, monocitos. Ahora, por ejemplo, esta citoquina, el ligando c-KIT, donde se producen las células estromales de la médula ósea. Su función sobre la célula madre, su supervivencia, división de las células progenitorias y diferenciación, por ejemplo, de células cebadas. La eritropoyetina, donde se produce en el riñón y, claro, también se puede producir en el hígado, sobre todo en etapas embrionarias fetales, diferenciación y proliferación eritroide, el factor de estimulante de colonias granulocitos monocitos que se producen en las células del patrón Th1, Th2, natural killer, macrófagos, células cebadas, por ejemplo. Su función, producción y maduración de macrófagos, granulocitos, activación de células dendríticas, etc., ¿no? Claro, ¿cómo sabe la médula que tiene que producir, por ejemplo, neutrófilos? Porque hay una infección, porque hay una producción continua de neutrófilos, será la mayoría, todo, pero están ahí, ¿no? Pero cuando se da una infección y los neutrófilos tienen que salir, la médula empieza a producir más neutrófilos. Es porque alguien le comunica de afuera, ¿no? Entonces, como le llega la comunicación, y eso es a través de citoquinas, entonces aumenta el número de neutrófilos. Claro, es cuando se requieren neutrófilos, pero se puede requerir linfocitos. Entonces va a haber diferenciación en la producción. La médula va a cambiar el esquema de producción dependiendo de la necesidad que está teniendo el organismo. Y bueno, acá tienen más, ¿no? ¿Esto qué cosa es? TPO. Para la producción de plaquetas. ¿No? También está controlado. Bueno, como digo, acá están unos ejemplos. El texto lo tiene, así que no nos vamos a dedicar uno por uno. Y además, esto lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo de manera específica los casos, ¿no? La otra forma es la apoptosis, la muerte celular programada. La apoptosis es un proceso de muerte celular en el cual la célula es inducida a morir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? Porque también la necrosis es muerte, es muerte. La forma en cómo se produce. ¿Y rápidamente, cuál es la diferencia? Listo, pero el tejido es destruido. Hay exposición de partes de la célula, DNA y todo se expone, ¿no? Y es destruido. Y da lugar a, digamos, reacciones inflamatorias y todo lo demás. Pero la apoptosis no, es controlada, no expone, ¿no? Y por eso que tampoco hay reacción inmunitaria en una apoptosis. La apoptosis hay una disminución del volumen celular, modificación del citoesqueleto, condensación de la cromatina, degradación del ADN en fragmentos, formación de vesículas, los cuerpos apoptóticos. Los macrófagos fagocitan los cuerpos apoptóticos. Ahora, la apoptosis tiene proteínas que están expresadas en genes. Y hay genes que regulan entonces. Está BCL2, BSLX, que previenen la apoptosis, ¿no? Inclusive el VAX, ¿no? El IS-FAS, APO1, más bien promueve la apoptosis.
Bien, veamos los órganos linfoides secundarios. De los órganos linfoides primarios mencionamos que se originan las células, básicamente las células T, ¿no? Que son las células progenitoras. Ahora, en caso de los linfocitos T, también, claro que esto también sucede con los linfocitos B, pero eso en la médula. Pero como estamos en el órgano primario, que es el timo, aquí están los linfocitos T. Y aquí es donde van a madurar. Llegan al timo los linfocitos T inmaduros. Y aquí entran a dos procesos que se conocen como la selección positiva y la selección negativa. Selección positiva para que reconozcan lo propio y no lo dañen. Selección negativa, ¿para qué? No. Primero, para que reconozcan lo propio, nada más. Y segundo, negativa, para que aquello que reconocieron, esa célula sea eliminada. No puede quedar. Lo vamos a ver más adelante. Y los órganos linfoides secundarios que hemos mencionado, ¿no? Tanto las células T se activan a nivel de estos órganos. Veamos el timo. Es un órgano bilobulado, encapsulado, ¿sí? Y todo lo demás se divide en múltiples lobulillos mediante septos fibrosos que son incompletos. El timo está constituido por una red de células epiteliales, estroma tímico, que rodea a los timocitos, que son los que llegan, ¿no? Y linfocitos proporcionándoles un microambiente especial para su desarrollo. También hay macrófagos, células dendríticas. Y aquí el timo experimenta una evolución. No el timo, sino el timo a lo largo de la edad va a involucionar a partir de la pubertad. Debemos reconocer en el timo estas partes. Primero la cápsula, que está aquí, la corteza y la médula. Aquí, médula, está la corteza y la cápsula, ¿no? Ahora, tienen esta orientación, porque en la corteza es una región rica de timocitos inmaduras. Ahí llegaron. Si vinieron de la médula ósea, llegaron allí. Están en la corteza, ¿no? Ahora, aquí los van a enfrentar o presentar a las células epiteliales del timo, ¿no? A nivel de la médula es una región rica en células epiteliales poblada de linfocitos T maduros, células epiteliales medulares, células dendríticas, macrófagos. Ahora bien, veamos. En la región subcapsular, los timocitos proliferan y reordenan su DNA genómico y codifican el TCR. ¿Qué cosa es el TCR? El receptor del linfocito T. El linfocito T, para reconocer antígenos, lo hace a través de este receptor. Pero este receptor no reconoce al antígeno libre, como si lo reconoce el anticuerpo o el BCR de la célula B. Él no. Necesita que alguien se lo presente. Y eso hacen las células presentadoras de antígeno. ¿Y qué cosa tienen las células presentadoras de antígeno para presentarle? Tienen el complejo de histocompatibilidad mayor. Tipo 1, tipo 2, dependiendo del origen del antígeno, ¿no? Entonces, las células presentadoras de antígeno tienen el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 y le presentan al linfocito T, y el linfocito T, a través de su TCR, receptor del linfocito T, reconoce el antígeno que le está presentando el complejo de histocompatibilidad mayor más el antígeno. Conclusión, el linfocito T reconoce al antígeno, sí, pero también tiene que reconocer a la molécula con la cual la célula presentadora de antígeno le está presentando el antígeno. Tiene que reconocer las dos cosas. Listo. Ahora, veamos, vamos a aclarar esto de una vez. El complejo histocompatibilidad mayor tipo 1, con el cual se presenta el antígeno, lo tienen todas nuestras células, todas.
Conclusión, todas nuestras células pueden presentar antígenos, excepto las que no tienen núcleo. Ejemplo, eritrocitos, que en realidad los eritrocitos ya son resto de una célula, no es una célula en sí, pero el eritrocito no presenta antígenos, pero el resto de células sí. Y el complejo histocompatibilidad clase 2, este complejo sí lo tienen las células presentadoras de antígeno profesionales, que así le llamamos. ¿Quiénes son? Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Los linfocitos B sí reconocen, pero a la vez también son células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces estarían clasificados acá. Esto para irnos entendiendo. Entonces, tenemos en la región capsular, están los timocitos, proliferan y reordenan el DNA genómico para codificar su TCR y expresan su TCR con especificidad sobre su superficie. En la corteza hay selección positiva, la señal de sobrevivencia de los linfocitos funcionales que reconocen el antígeno asociado a la molécula del complejo histocompatibilidad, bien sea clase 1 o clase 2. En la región córtico-medular hay selección negativa. Se elimina a los linfocitos autorreactivos. Y en la médula ya están diferenciados los linfocitos en CD4 o CD8 autotolerantes y antígenos específicos. Bien, claro, tenemos que entrar necesariamente esto. Los linfocitos T pueden ser de dos tipos, CD4 o CD8. CD4 son los helper, los ayudadores. CD8 son los citotóxicos. Listo. Muy bien. Acá tenemos todo el camino de diferenciación de la célula T y la selección positiva y negativa en el tipo. Bueno, acá están las células no directas de activo, etc. Acá llegó en la región subcapsular la célula pretímica, es la que llega de la médula. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Dijimos, reordenamiento productivo de su TCR. Y eso es genético, ¿no es cierto? Hay todo un diseño en el cual hacen este tipo de reordenamiento, pero son varios genes comprometidos. Y como son varios genes comprometidos, de la combinación de estos sedes sale la especificidad. Tenemos tal variedad entre los genes que están comprometidos, tal variedad de combinaciones que prácticamente es ilimitado el número de TCRs que puede formar los linfocitos T, pero es finito, no es infinito, ¿no? Por eso es que hasta ahora toda sustancia que ha aparecido, ¿no?, a nosotros, o que ha tenido contacto a la célula, aparentemente un nuevo contacto, el linfocito T sí lo reconoce. Claro que hay alguien que se lo tiene que presentar, etc., pero sí lo reconoce. Significa que hizo su modificación o su reordenamiento genético para un TCR específico. La pregunta es, ¿qué pasa si ese ser o esa partícula viene del exterior, del espacio? ¿Podrá nuestro sistema responder frente a ello? Hay una pregunta que va, ¿no? Pero por lo pronto, hasta ahora se está respondiendo. Cuando hace este reordenamiento ya tiene un TCR, ¿no? Ahora, hay moléculas para el reconocimiento, como CD3. Es una molécula que se necesita para reconocer también. Pero las células, hace un momento dijimos, los linfocitos T pueden ser citotóxicos o helper, del patrón CD8, CD4. En este momento, esta célula es positivo para las dos. Hasta aquí. Entonces hay un reordenamiento, la célula ya tiene su TCR, ya tiene el CD3 y tiene CD8 y CD4. Este TCR reconoce primero al complejo de histocompatibilidad mayor. Si lo reconoce, tenemos selección positiva. Si no lo reconoce, eliminado.
por apoptosis. Entonces, lo primero que tiene que aprender el TCR es reconocer a lo propio, al complejo histocompatibilidad con el cual está marcada todas nuestras células. Si lo reconoce, se queda. Esa es selección positiva. Si no lo reconoce, será eliminado. Lo mismo sucede. Aquella célula que no hizo un reordenamiento productivo, también es eliminado. Entonces, ¿qué está quedando? Solo los linfocitos T que hicieron un reordenamiento genético para un TCR efectivo, no productivo, y que reconoció al complejo de histocompatibilidad mayor de cada una de nuestras células. Selección positiva. Listo. Segunda fase. El TCR reconoce a algún antígeno. Si estamos en médula, ¿qué antígeno se le puede estar presentando? Recién se está formando, no entra en contacto con el mundo, nada, está ahí adentro. Pero le presentan un antígeno. ¿Qué antígeno se le presenta? Los propios, nuestras propias moléculas. Claro que se les llama autoantígenos, ¿no? Es un poco contradictorio el término, pero señala, ¿no? Son antígenos que tenemos propio en nuestro cuerpo. Entonces, si ese TCR reconoce a ese autoantígeno, si lo reconoce, es eliminado. ¿Por qué? Claro, si lo reconoce y queda vivo, luego va a encontrarlo al antígeno, al autoantígeno por allí, y va a desencadenar una respuesta inmunitaria. Y por lo tanto tienen que ser eliminados. Eso se llama selección negativa. Terminada la selección positiva y negativa, ¿qué linfocito T está quedando? ¿Qué linfocito T está quedando? Hasta donde hemos descrito, ¿no? Está quedando aquel linfocito. Claro, le llamamos virgen porque no tuvo contacto con su antígeno. Y no tuvo contacto. Pero ¿qué linfocito está quedando? Aquel linfocito que sí reconoció al complejo de histocompatibilidad mayor. Entonces, en buena cuenta que sí reconoce nuestras células. Y segundo, un linfocito que no ha tenido contacto con el antígeno. Porque aquel que tuvo contacto con el antígeno, se entiende que el único que estaba a la mano era el autoantígeno, ese linfocito quedó eliminado. Entonces, a eso se llama tolerancia, autotolerancia. Ya no hay un linfocito T que nos pueda atacar a nosotros mismos, al propio organismo. Si por alguna razón no hubo esta selección negativa, ese linfocito queda ahí, guardado en algún lugar, y puede que a lo largo de la vida se active. ¿Y qué tenemos? Enfermedades autoinmunes. Tiene que ser eliminado. Listo, entonces ya tenemos la selección negativa. Y lo último que hay que hacer, el linfocito T tiene que decidir, o va a ser un CD8 o un CD4. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, CD8 negativo, pierde el CD8, CD4 positivo. Esto es un linfocito helper. Y por otro lado, perdió el CD4 y queda el CD8. Este es un linfocito citotóxico. Entonces, de esta manera se hace la maduración de los linfocitos T en el timo. Ya entraremos luego a la maduración de los linfocitos B, más bien eso se da en el vaso, perdón, en la médula ósea. Bien, entonces, hasta aquí lo que tenemos son las células inmunitarias, ¿no? Ya están diferenciadas, ya están listas ya para actuar, pero no han encontrado todavía al antígeno.
no han entrado en contacto con los antígenos o los patrones moleculares, si es que estamos hablando de la respuesta innata. En los órganos linfoides es donde toman contacto, encuentro con los antígenos. Lo dejaré pues para la siguiente vez. Hasta aquí llegamos ahora. ¿Preguntas? Sí. Doctor, cuando mencionaba la relación de órganos linfoides primarios y secundarios, mencionó también sobre el tejido linfoide difuso. Estoy viendo que también habría un tercer tipo que son los órganos linfoides terciarios, que justamente también son no encapsulados, ¿no? Siempre había dentro de ese tejido linfoide difuso. Mencionaba que esos, por ejemplo, uno. Mencionaba que esos órganos linfoides terciarios aparecían cuando había una inflamación crónica, o también en casos de cánceres, normalmente para que la respuesta inmune sea más efectiva. Dependiendo. Claro. Claro, podrían llamarse terciario porque ya es un tejido, entre comillas, permanente, ¿no? Claro, es lógico que se diga así en un proceso inflamatorio crónico. Pero si vemos eso, son estos mismos tejidos, solo que ya han tenido una estructura que por haber permanecido, claro, se le podría llamar terciario, ¿no? Pero no todos los que se llaman autores utilizan ese término, ¿no? Más utilizan tejido inflamatorio crónico, que vendría a ser eso, ¿no? Entonces, en todo caso, ese tejido sería una respuesta, una diferenciación del tejido que está dando respuesta, ¿no?, al sistema inmunitario. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en los adenomas, ¿no? Cuando hay una faringitis, mencionamos, se busca y hay una bolita ahí. Es un ganglio que está ahí. ¿Y por qué se palpa? Porque se ha hipertrofiado. Y se ha hipertrofiado porque está dando respuesta inmune. Desaparece la respuesta inmune y todo lo demás vuelve a desaparecer. No es que el ganglio ya no esté, sino que ya se vuelve pequeño y ya no lo palpamos, ¿no? Entonces, vendría a ser algo así, ¿no? Y no sé, a ver, pálpense el cuello y no pocas personas tienen sus ganglios palpables, pero no tengo nada. Dice, no, estoy bien con mi garganta, todo. Es cierto. Y es que por ahí ya se le ha quedado uno ya hipertrofiado, ¿no? A ese le podríamos llamar tejido linfoide terciario, podría ser, ¿eh? Pero tendríamos que buscar por qué es que se inflamó y por qué está quedando. Algo debe estarlo estimulando. Sí, la señorita. Al inicio, con la organización nos facilitaba eso como que causaba más inmunidad. O sea, serían como inmunosupresores. No, son los contrarios, los inmunosupresores. O sea, pero ¿por qué, por ejemplo, como dijo que cuando está ahí inflamación se puede crecer chocolate, Cuando hay alergia, no inflamación. cuando hay alergia. Sí. O sea, pero porque son... Les facilita a usted. Uno, porque pueden ser portadores. Otros, porque estimulan a las células, ¿no? Entonces, les facilitan la actividad. Claro, pero por ellos mismos no desencadenan la respuesta. Otro debe ser el desencadenante, ¿no? Claro, lo vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es reconocer, cierto, pero si reconoce y no recibe coestimulación, que así se llama, y aquí entran en juego las citoquinas, moléculas de adhesión, no hay respuesta. Eso se llama anergia. Y si hay anergia, no hay respuesta, inmunodeficiencia. Pero no es que no lo haya reconocido, sí lo ha reconocido, solo que no tiene coestimulación. Lo contrario también puede suceder, ¿no? Que la coestimulación sea intensa y frente a una respuesta que sea poca, se incrementa. Y es parte también lo que explica la hipersensibilidad, ¿no? Demasiado estímulo.
Una forma en que se aplica esto, por ejemplo, es con vacunas. Mm, Tienen algunas, ¿cómo le llaman esta? Coadyuvantes. Antes se utilizaba el zinc, por ejemplo, ¿no? No el zinc, no, el mercurio, como coadyuvante. Y ha habido problemas con el. Entonces hoy día ya el aluminio no se utiliza como coadyuvantes, hay otros. Ahora bien, hay bacterias que tienen ciertos componentes para que desencadene la respuesta inmunitaria. Las bacterias y hasta las células cancerosas son inteligentes, digo yo. ¿Por qué? Porque saben, por ejemplo, de que va a haber una respuesta inmunitaria y les quedan dos posibilidades. La mayoría tratan de inhibir la coestimulación y así no son eliminadas. Súper bien. Las otras dicen, sí, no, al contrario, hagamos el gran escándalo para que el mismo sistema inmunitario sea el que cause daño y nos facilite el trabajo. Y lo hacen, ¿no? Juegan las bacterias, los microorganismos con el sistema inmunitario también. Por eso digo, a lo largo de nuestra evolución, ¿cuántos años tenemos en el planeta? De nuestros ancestros y más ancestros. ¿Cuántos años está el ser humano sobre el planeta? Sí, 2026 años. O dijeron 4000 años. Claro, tenemos millones de años, inclusive desde nuestros antecesores, que ya han tenido contacto con las bacterias. Y entre los dos, entre el que ataca y el que defiende, han evolucionado los dos. La ventaja es que las bacterias y microorganismos, como tienen una alta tasa de evolución más rápida, evolucionan más rápido. Y nosotros como que nos podemos ir quedando. Por eso el COVID, por ejemplo, no ha sido sino un virus que ha mutado, porque estuvo ahí y no nos hacía nada, pero mutó, nos atacó. Y cualquier rato nos puede pasar con cualquier bacteria, cualquier virus, etcétera, que muta y nos deja ahí sin defensa, ¿no? A lo que ya conocíamos. Y hasta que el organismo desarrolle una respuesta. Es más lento, eso sí. Entonces, ya han jugado así, como tanto han jugado de esta manera que saben muchos microorganismos cómo dañar al sistema inmunitario para superarlo, ¿no? El VIH típico ataca al helper, que es el centro, y nos deja sin defensa. Más adelante iremos viendo algunas, ¿qué se llama? Algunas formas específicas. Y de hecho las vamos a ver. Bien, quiero, señor. Sí, primero que todo sobre el nombre de los mastocitos. Se les conocía como células cebadas. Células cebadas. Y su relación con la histamina. Claro, miren, los basófilos, las células cebadas y los mastocitos comparten una respuesta específica y sobre todo el uso de la histamina, los tres. ¿Ya? Y por eso se decía que los tres eran lo mismo, solo que diferente grado de diferenciación. Basófilo, mastocito, célula cebada, ¿no? Ahora se sabe que los tres tienen estirpes diferentes, pero prácticamente hacen lo mismo, pero están ubicados en manera diferente. Los basófilos solo funcionan dentro de la sangre. Las células cebadas y los mastocitos trabajan afuera. Entonces se ha ido diferenciando, pero por el momento digamos como que hacen lo mismo, ¿no? Como mecanismo de defensa. Doctor, una persona con enfermedad renal crónica podría presentar inmunodeficiencia. Claro. De hecho, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Riñones. Ya. En la médula que hay no hay células blancas, no hay células rojas. ¿Cierto? Lógico. Hay anemia y todo eso. Eso no permite oxigenación adecuada. Y los tejidos linfoides necesitan oxígeno. Entonces empiezan a disminuir.
Claro que no es una participación directa para eliminar el antígeno, cierto. No, en eso no participan los eritrocitos, pero también hay que reconocer que los eritrocitos son uno de los transportadores de complejos antígeno-anticuerpo. El anticuerpo reconoce al antígeno, ya, lo puede reconocer dentro de la sangre, listo. Cuando hay reacción antígeno-anticuerpo se desencadenan los mecanismos efectores inmunitarios, se activa complemento, fagocitosis y todo lo demás. Y por lo tanto no pueden permanecer, no pueden permanecer circulantes en sangre, tienen que ser fijados. El primero que lo hace es el macrófago, lo fagocita al complejo. Pero cuando es superado, los eritrocitos tienen receptores para agarrar al anticuerpo y fijarlo. Ya no está soluble y se lo lleva al vaso. Y cuando el eritrocito llega al vaso, es examinado, ¿no? De tal manera que solamente van a pasar los eritrocitos jóvenes, funcionales, los antiguos son destruidos. Pero en ese pasaje también los macrófagos detectan a los inmunocomplejos y los eliminan. Entonces ahí el eritrocito también está participando. Porque si no se retiraran los complejos antígeno-anticuerpo, sí se desencadenarían muchos mecanismos efectores dentro de la sangre. Y sí, es un problema. Quiero presentar desde el Word para presentarles el protocolo para la práctica. Brian, ¿tú sabes? Ya, es el protocolo para la práctica de inmunología. Aquí les consulto, porque van a tener que, como les dije anteriormente, necesitamos 2 muestras de sangre. Uno, cualquiera de ustedes, tiene que estar sanos. Y lo otro es que una persona tiene algún tipo de patología, de preferencia, ¿qué se llama? Infecciosa. Ya no involuntario, creo que. Pero claro, puede ser faringitis, amigdalitis o puede ser viral simplemente, ¿no? Para que puedan, ¿qué se llama? No les pido patologías complejas porque nos podemos complexar, claro, porque tendría que inclusive traer a la persona que está enferma, todo eso, y ese manejo es un poco complicado por un lado, y segundo, aunque sea infeccioso, la probabilidad de contagio está, ¿no es cierto? Entonces tenemos que manejarlos con mucho cuidado. Entonces, una persona que, bueno, tenga su gripe y todo lo demás puede ser tranquilo, ¿no? Pero no uno hospitalario. Un hospitalario es una persona con salmonelosis. Claro que sería bueno, que decir, pero no nos expongamos tanto. Entonces necesitamos 2. La práctica sería el día de mañana. Vuestra delegada. Sí, ya se dividieron los grupos. Ya. Y una cosa era cuándo iba a ser la práctica, porque era necesario dividirlos en 2. No. ¿Cómo quedaron con el Hemos acordado que va a ser un grupo en el horario normal de 3 a 5 pm y no lo acá en el horario. Y el otro grupo, usted me indicó que podría ser antes o podría ser después. Sí. Sí, dependiendo de su gusto. Ya, a las 3, ¿no? A las 5, de 5 a 7, no muy tarde. De 1 a 3.